que tampoco... Yo es que soy mayor, llámame viejuno, pero yo me crié todavía en una época en que sí que funcionaban todavía las estaciones del año, me refiero, funcionaban en el aspecto de productos de temporada. Y como a ti, no sé, supongo, porque has dicho que te gusta cocinar o que cocinas, a mí me gusta, cocinar desde que era pequeño, pero yo creo que la primera vez que cociné tenía 6 años con mi abuelo. Y luego, como yo era el estudiante que era el único que no trabajaba en mi casa y mi abuela venía todos los días a mi casa, pues yo cocinaba con mi abuela y realmente aprendí mucho de mi abuela. Y yo hago recetas hoy en día que son recetas de mi abuela. O sea, hay muchos platos que hago porque me los enseñó mi abuela. Y entre esos platos había muchas vísceras. Estás pensando en los callos, seguro. Pues no eran los callos precisamente, pero aquí en Valencia hay una cosa. Aquí yo de pequeño había un snack que hacía mi madre que era sangre, básicamente. O sea, además la compraban fresca, era una cosa muy loca. Y la hacía frita y eso era una delicia, eso era una delicatessen en mi casa. Y luego la sangre en seva, sangre con cebolla. Que esa... Diga morcilla, ¿no? O sea, en Murcia se hace mucho que... Aquí es sangre en seva, sangre cebolla sin nada más. O sea, cogían la sangre cortadita en trocitos con un poquito de cebolla. Habrá gente que no estará oyendo ahora que dirá, ¿qué cochinadas come esta gente? Pues ya te digo, eran cosas, yo me imagino que era economía de guerra y había que comérselo todo, porque no se podía tirar nada. Entonces a mí los higaditos me encantan, la sangre en seva me vuelve loco. O sea, hay cosas que me gustan porque las hacía mi abuela. Y yo he aprendido a hacerlas pues como las hacía ella, con las mismas especias. Entonces, son cosas muy particulares de cada casa. Pero, ya te digo, llámame viejuno, porque yo creo que a mis hijos ya no... Estas cosas... Yo tengo que reconocer que cuando venía del colegio, de la universidad, y olía que mi madre hacía el hígado encebollado, decía, madre mía, o sea, me tenía que tapar... Ya sabía que ese día... Mi madre, la verdad es que a mi hermana y a mí siempre se nos hace otra cosa, que tampoco nos ha obligado a comer. Yo el hígado así no me lo puedo comer, pero bueno, he desarrollado otro tipo de elaboraciones culinarias en las que sí que me lo como. Pero así tal cual, imposible, vamos, para mí no. A mí el hígado con cebolla me parece un manjar. De hecho, últimamente lo estoy haciendo una vez por semana más o menos, porque me parece delicioso. Y no sé, ya te digo, es un plático tradicional yo no sé si es lo de Valencia o de toda España o no sé, pero me parece muy, muy tradicional. Y es que la alimentación yo creo que es súper importante. Y yo creo que algo estamos haciendo mal porque ahora me lo vas a contar tú si sí o si no. ¿Qué piensas de este tema? Voy a abrir un melón. Venga. Que lo que comemos es lo que nos está hacer envejecer como envejecemos. Sí, vivimos más, pero vivimos mejor. Jolín, ahí sí que... Claro, al final la alimentación yo lo considero fundamental. Lo que decíamos antes, que considero que es uno de los pilares básicos. O sea, al final es como cómo nos nutrimos. O sea, es básicamente... Y también importante no solamente de cómo nos alimentamos, ¿no? Sino que nuestro sistema digestivo esté bien también para absorber lo que le damos. Entonces, porque por mucho que nos alimentemos bien, si nosotros nos sanamos también de dentro, esas vitaminas o los nutrientes al final no los cogemos, ¿no? O sea, es como también yo diría, en vez de somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Entonces, un poco como... Pero sí que la alimentación me parece fundamental. Pero también, como lo veo en muchos pacientes, también en consulta y lo he visto en mí, tampoco hay que llevar como la alimentación a los extremos, ¿no? O sea, tampoco hay una enfermedad, de hecho, que se llama ortorexia, ¿no? Que es un poco como ese perfeccionismo alimentario, llevarlo todo como... Entonces, por cómo funcionan las redes hoy en día, las redes sociales, yo también que estoy un poquito por ahí, el tema en Instagram y todo, y veo también muchas veces cómo divulgan otros profesionales. A mí muchas veces me da miedo y bueno, yo intento no divulgar, ¿no? Desde ese extremismo, y porque veo que al paciente pues le ocasiona mucho estrés ese tema, y muchas veces al final, si el paciente lleva una alimentación perfecta, pero en el resto de esferas de su vida le ocasiona mucho estrés el llevarlo todo tan bien y tan...
claro, no quiero decir, o sea, lo digo porque hay mucha gente que se obsesiona, ¿no? O sea, ahora no como con lo que decíamos de los cereales, o sea, pues no como cereales, o ahora no como legumbres porque me han dicho que es malo. Vale, es que al final cada persona es diferente y cada estado de la persona, cada momento, lo que decíamos, cada momento de la persona es diferente. Entonces, al final la persona tiene que ver lo que le... como lo mejor para ella, ¿no? O sea, al final escuchar a su cuerpo, que parece que está tan de moda, pero que el paciente muchas veces le cuesta como ver lo que le va bien, ¿no? O sea, también como mentalmente para no perder esa salud mental que para mí muchas veces es más importante. Entonces, yo quiero decir, o sea, con el podcast quiero decir que al final la alimentación es importante, pero al final no te tienes que dejar de escuchar y ver lo que para ti es importante, porque he visto, y lo que te va bien, porque lo que más estoy cansada de ver en consulta, sobre todo en mujeres, es que vienen incluso sin la regla, ¿no? De alimentaciones como muy low carb, bajas en carbohidratos o cetogénicas, en las que les da miedo comer ese tipo de alimentos, frutas, ciertas verduras, bueno, por supuesto cereales, ¿no? Y muchas veces esa persona tiene... bueno, pues su intestino no ha llegado hasta el punto de que tenga que retirarlo de la alimentación, sino simplemente lo han hecho porque lo han visto en otras cuentas y piensan que al final es salud, ¿no? Y bueno, es que la salud, pues eso, que hay que... No me quiero enrollar mucho con este tema y tampoco quiero, pues eso, irme por las ramas, pero sí que dejar claro que la alimentación es importante, pero... una alimentación, al final lo que hemos dicho, que no hace falta quitar muchas cosas de la alimentación, sino más que quitar es poner otras que no son beneficiosas y obviamente quitar pues eso, ultraprocesados, azúcares que decíamos antes, pero no todo el mundo tiene que llegar hasta el punto de quitar ciertos alimentos que nos pueden ser beneficiosos, ¿no? Y como he hablado yo de los antinutrientes antes del legumbre, frutos secos, al final también depende de cómo cocines ese tipo de alimentos, ¿no? El germinarlos, el tostarlos. Así reducimos mucho ese tipo de esos antinutrientes, que al final no es que lleven cosas malas, sino que impiden la absorción de los nutrientes que contienen muchas veces ellos mismos, los frutos secos, pues el magnesio, ¿no? Y otro tipo de minerales. Sí, yo lo que he pensado siempre, y la pregunta te la hacía con mala intención, ¿eh? No te creas. Más que nada te la hacía porque... para mí, y yo es que ya lo he oído ya muchas veces, los problemas de demencia o de envejecer, pues con Alzheimer o con Parkinson, muchas veces he oído que hay gente que les llama la diabetes tipo 3. Y es que yo creo que ahí sí que puede ser que, digamos, la dosis sea lo que, entre comillas, sea malo. Me explico. No es que comamos un poquito de azúcar el domingo o un trocito de pastel el domingo como hacía mi abuela, pero porque el azúcar en la posguerra era un artículo de lujo. Entonces comían dulce un día a la semana si se lo podían permitir, si no tampoco. Pero es que hoy en día todo lleva azúcar. Exacto. Todo. O sea, no es que comas azúcar o no comas azúcar, es que todo lleva azúcar. Es una auténtica locura. Entonces, por eso yo creo que ahí que la dosis es lo que nos puede afectar más que no comas azúcar. No, mira, si algún día comes azúcar no va a pasar nada. Pero no comas azúcar, desayuno, comida, cena, merienda y de madrugada te levantes a meterte una cucharada de azúcar, porque ahí lo llevas mal. Y ahora que me decías esto, yo también me he acordado con el tema de la diabetes tipo 3. Hay muchos libros, ¿no? Por ejemplo, Cerebro de Pan, que también muchas veces con el tema del gluten y las patologías neurodegenerativas. Y es que ya no es un problema ya del gluten, sino del gluten actual, ¿no? O sea, del problema de los cereales que van, pues eso, modificados genéticamente, que es lo que decías, que los alimentos que consumían nuestros abuelos, o sea, no son los que consumimos nosotros ahora. Entonces, claro, yo muchas veces al paciente, al principio, a lo mejor sí que depende del paciente, ¿no? Lo que decía, muchas veces pues quito gluten, pero otros pacientes son los que no. Pero claro, no les quito el gluten, pero les digo, vale, pero compra pan sin gluten, hay pan que lleve pan con gluten, o sea, me da igual, espelta, cebada, centeno, trigo, pero que sea de harinas, prioriza que sea ecológico, de larga fermentación, de masa madre, ¿vale? Entonces, claro, al final no es lo mismo comprarte el pan
con gluten de la gasolinera que un pan con gluten de uno bueno que incluso esté hecho con harinas ecológicas, ¿vale? Entonces, claro, ahí también el tipo de alimento ya cambia. O sea, para mí yo no lo miro ya de la misma forma, ¿no? O sea, es como un poco, como por ejemplo, pues, por poner el ejemplo del azúcar, o sea, no es lo mismo que vayan y se compren una tarta de Santiago en un sitio que la hacen como la hacían antes, que muelan la almendra ellos, la harina de almendra, que se vayan y se compren una pues a un supermercado que lleve 4 aditivos, que aparte de azúcar lleve otros edulcorantes, no sé. Entonces, claro, también un poquito, ¿no? El tipo de alimento ahí cambia, o sea, es diferente. Yo es que en los ultraprocesados lo he visto mucho, porque yo supongo que esto lo sabe todo el mundo, la tontería que voy a contar. En España o en Europa, no sé, yo creo que es una normativa europea. Cuando tú lees la lista de ingredientes de un producto envasado, lo vas viendo de mayor cantidad a menor cantidad. Entonces, claro, queda feo que el primer o el segundo ingrediente sea el azúcar. Entonces, ¿qué está haciendo la industria? Se ha dado cuenta y ha dicho, vamos a ver, que la gente no está comprando esto porque ven que el segundo ingrediente es azúcar. Entonces, bajan el nivel de azúcar y empiezan a añadirle maltodextrina, sí, dextrina, jarabe de no sé qué, jarabe de cuál, y dices, vamos a ver, si al final todo es azúcar. Pero claro, me lo has dividido en 5 ingredientes, los ingredientes se caen al final de la lista y piensas, ¿ves? Si casi no lleva azúcar. Entonces, y al final lleva mogollón de azúcar. Y eso me da rabia. Yo, de hecho, ultraprocesados o envasados, no, a ver, te voy a decir, no como habitualmente. Pero si yo un domingo me tengo que comer cualquier cosa, pues me la como, que no va a pasar nada. No tengo traumas en ese aspecto, pero sí que en mi vida diaria intento llevar un orden y que no se me cuelen este tipo de cosas. No sé. ¿Qué te parece? Sí, al final es perfecto. Al final es llevar un equilibrio, ¿no? O sea, ser coherente contigo mismo y si un día te apetece, pues te lo tomas, ¿no? O sea, sin sentirme mal, o sea, sin sentirte mal, sin sentirte culpable. O sea, al final, muchas veces de lo que veo, también lo veo mucho en consulta, ¿no? El miedo a comer cierto tipo de alimentos y... Yo creo que no hay que tenerle miedo a comer, pero claro, lo que no puedes... a ver, el otro día oí a un nutricionista que decía, es que la cerveza es mala porque es zumo de pan. Yo decía, madre mía, qué barbaridad, zumo de pan. Como algo visual, me pareció muy visual. Dije, ostras, qué bestia es la comparación. Pero, y luego lo piensas y dices, claro, si tú te tomas 5 cervezas al día, eso es muy chungo. Hasta incluso 2 cervezas al día. Pero si tú un domingo te tomas una cervecita sentado en una terracita ahí al sol y tal, yo lo siento. Eso me parece hasta sano. Porque estás de compadreo, de tal, o sea, no lo sé. Claro, es que nos olvidamos también del tema social, que muchas veces yo lo veo mucho en consulta, también lo he visto como paciente, que es el tema, cuando hay una patología digestiva, al final en España, o sea, nosotros nos reunimos para, casi todo, las excusas para reunirnos son con una comida, un desayuno, lo que sea, unas tapas. Entonces, claro, el paciente que no puede comer muchas cosas porque no las tolera, lo pasa muy mal, porque al final te aíslas, ¿no? A mí también me pasó, o sea, al final te aíslas un poco porque es que han quedado a no sé qué, van a comer pizza y yo no puedo. Entonces te quedas en casa. O sea, es como un poco así. Y eso también, al final somos seres sociables y estar, el tener ese apoyo y el tener con quien compartir cosas, el pasar ese rato, es súper importante. O sea, al final, para que el paciente se encuentre bien. O sea, para que el paciente se encuentre positivo, que no pierda esa energía, esa motivación, tienes que rodearte de personas que vibren igual que tú, ¿no? O sea, que tengan esa misma energía. Y entonces, para mí, y al final lo que decíamos, cerveza también hay un montón de cervezas. Y las cervezas artesanas, yo las veo espectaculares. A mí, porque no me gusta la cerveza, la odio. O sea, me sabe a agua mala, pero lo siento por los que les gusta la cerveza. Pero, por ejemplo, mi madre que le encanta la cerveza, o sea, las cervezas artesanales a mí me parecen una pasada, o sea, no... Sí, llevan hasta las levaduras. Sí, por eso. Aquí en Altea hay una fábrica pequeñita, es un bajo pequeñito que hacen cerveza y me parece muy, muy chulo. ¿Cómo ves la medicina integrativa en unos años? ¿Crees que vamos a mejor?
que vamos a peor? Pues ¿Se asociará con la medicina convencional? ¿Se separará más? Pues yo intento ser positiva, la verdad. O sea, espero que vaya un poquito a poco entrando en los hospitales, como ya pasa en otros países, ¿no? Porque aquí en España es como que vamos a años luz de todo. Pero allí, por ejemplo, en Francia, cuando yo ni siquiera había empezado a hacer la carrera, que la naturopatía era algo que todo el mundo conocía, o sea, que los médicos conocían, entonces, un poco esa medicina natural. Y incluso muchas veces también me llama la atención pacientes que viven, por ejemplo, en otros países, como no sé si recuerdo en Suiza, que ya incluso en los hospitales hacen test de limpieza intestinal. Y aquí, claro, a mí me ha pasado con pacientes de pedirle un test de limpieza intestinal de una hora, que los hacen en los laboratorios y que se vaya a su médico digestivo y que el digestivo le diga que esos test no tienen validez científica. Claro, me quedo muerta. ¿Sabes? Entonces digo, bueno, si él lo dice, o sea, no sé, pero no sé, es un poco... Yo espero que esto mejore en unos años. Pues yo la verdad es que también, es que yo creo que el problema es la nomenclatura. Me gusta lo de medicina integrativa. Lo que tampoco me gusta tanto es el calificarlo de medicina naturista. Creo que has usado tú las expresiones ahora. Medicina natural, naturopatía. Porque ahí en Francia es como una rama, un tipo diferente, ¿no? De medicina integrativa, porque al final hay, o sea, medicina integrativa, o sea, utiliza muchas cosas. Entonces, o sea, muchas terapias, muchas herramientas. Entonces, al final, allí se llama naturopatía. Pero bueno, es que la naturopatía en España también existe. O sea, quiero decir que no es... Es un poco que PNI suena como más bonito, ¿no? Pero al final en PNI también se utilizan cosas de naturopatía.